Hola a todos, buenas noches, sean bienvenidos a esta hermosa noche, martes 19 de enero del año 2021. Hoy, como cada martes, vamos a estudiar juntos la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere que aprendamos de su palabra. Dice la Escritura que la suma de su palabra es verdad. Dice Jesús al orar por nosotros en Juan 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para muchas cosas. Entonces vamos a ver hoy, como cada martes, qué es lo que podemos aprender juntos hoy, amigos míos, de la Escritura, que es el mejor libro jamás escrito. Como hemos estado estudiando, estamos ahorita estudiando las epístolas paulinas, y las epístolas paulinas se titulan así porque fueron escritas por Pablo, de ahí que dice paulinas. Estamos hoy estudiando las epístolas paulinas. Hace un par de meses estábamos estudiando Romanos y ahorita estamos estudiando y a punto de terminar Primera de Corintios. Por lo tanto, hoy nos toca estudiar el capítulo 15. Un capítulo sin duda muy largo, 58 versículos, de un solo título, es decir, consta de un solo tema, la resurrección de los muertos, pero asimismo un capítulo impresionante. Vamos a iniciar leyendo la palabra de Dios. Si tienes tu Biblia a la mano, te invito a que la puedas abrir junto conmigo en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1. Antes que nada, muy buenas noches a todos, sean bienvenidos. Kelly Luba, Patricia Hernández Medina y Genaro Maya Vital. Vamos a iniciar. Dice la palabra de Dios. Voy a tratar de leerlo lo más rápido posible porque es un poco extenso y perdonen si en algún momento me trabo o me equivoco al leer. Pero dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15 versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el asimismo. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, también una disculpa, me trabé ya. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque en cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué
pues se bautizan por los muertos. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto es todo lo que la palabra de Dios nos dice aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 58. Son bastantes versículos. La verdad es que una disculpa si en algún momento llegué a trabarme. Pero bueno, eso es toda la lectura de la palabra de Dios del capítulo que hoy vamos a estudiar. Y vamos a ver un par de detalles. Es un capítulo, a lo mejor dirás, un poco confuso, algo difícil de entender. Está hablando de la resurrección de los muertos, un tema bastante difícil, con diferentes opiniones que la gente hoy en día tiene. Pero vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice. En primer lugar, quiero hacerte una pregunta hoy, a ti, en lo personal. Tú que me estás oyendo, quiero hacerte una pregunta. ¿Crees en la resurrección? Esta pregunta es la base del tema de esta noche. ¿Crees en la resurrección? ¿Crees que los muertos pueden resucitar? Y no en base a la creencia que nuestra nación mexicana prevalece por una idea católica de Día de Muertos, que los muertos viven y una vez al año, al poner nosotros una ofrenda y un caminito de flores, regresan de la muerte y comen de esa ofrenda. No me refiero a la idea cultural de la resurrección de los muertos. Me refiero a la idea lógica. Como tú, ser humano, persona normal, ¿crees en la resurrección de los muertos? ¿Crees que un muerto puede resucitar? ¿Crees que es posible que una vez que tú te mueras, tu alma vaya a un lugar eterno? ¿Crees en esto? Déjame decirte algo, que los ateos no lo creen. Los ateos no creen, y la base de creencia de muchos ateos no nada más es que
todo lo que existe no fue creado por Dios, sino también los ateos piensan que ni siquiera Jesús existió, que simplemente fue un personaje histórico y ya. De hecho, niegan los ateos la existencia de que Cristo murió y resucitó. ¿Ok? Esa es la pregunta base para el día de hoy, para poder iniciar. ¿Crees en la resurrección? Si tu respuesta es sí, perfecto. ¿Estamos de acuerdo en algo? Tu respuesta es no. Mi propósito no es hoy criticarte ni hacerte cambiar de opinión, no. Quiero hablarte acerca de lo que la Escritura nos dice acerca de la resurrección. Vamos a ver qué es lo que dice Pablo. Estoy feliz con este tema porque me encanta el tema de la resurrección de Cristo. Dice el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo percibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Cuál es el mensaje, hermano, hermana, amigo y amiga que me estás escuchando? ¿Cuál es el mensaje central del Evangelio? Versículos 3 y 4 de 1 Corintios capítulo 15, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje principal del Evangelio de Cristo, que Cristo murió por tus y por mis pecados. Ese es el mensaje central de todo el Evangelio. Cualquier otro Evangelio que esté basado en otra teoría, en otra doctrina, en otra escritura, en cualquier otra cosa que no sea el fundamento que ya ha sido puesto, que es la palabra de Dios, es erróneo. El mensaje central de la escritura y del Evangelio es este, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, porque la muerte de Cristo estaba profetizada siglos atrás de que Cristo naciera. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. O sea, Jesús, vamos a resumirlo un poco. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, nació, creció, predicó, padeció, sufrió y murió. Pero al tercer día resucitó. O sea, podemos dividirlo esto en 3 etapas. Nació, en 4 más bien. Nació, predicó, murió y resucitó. Ese es el mensaje central del Evangelio. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esta es la verdad del Evangelio. ¿Crees en la resurrección? ¿Crees en la resurrección de los muertos? ¿Crees que un muerto resucita? ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Yo lo creo de todo corazón. Porque mi Jesús murió por mis pecados, murió para lavar mis pecados, y en ese momento que murió Él fue sepultado y estuvo 3 días en una tumba, y al tercer día Él resucitó. Y porque Él vive hoy, puedo vivir hoy yo. Porque Dios vive hoy, es que hoy tú tienes vida. Esa es la mayor evidencia de la resurrección de Cristo. Porque Cristo vive. Porque Cristo hoy vive, hoy tienes vida. Es la mayor evidencia de la resurrección del Señor Jesucristo. Es la mayor evidencia de todo. Que porque Dios vive, hoy nosotros tenemos vida. Jesús vivió, al tercer día resucitó, la muerte no lo pudo vencer, y hoy vive Él y reina. Entonces dice, al tercer día, conforme a las Escrituras. Y hay gente que no cree en la resurrección de Cristo, como te lo decía. Los ateos piensan que Jesús meramente fue un personaje histórico y ya, pero que al momento de que murió, ahí se quedó muerto y ya. Y no es así. Aquí nos dice la Escritura, ve el detalle que nos trae el versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos. Imagínate, después de que Cristo murió y resucitó, primeramente vio a pocas personas. Vio a María Magdalena, vio a sus discípulos, vio a Tomás, vio a Cleofas y el otro hombre que iba camino a Emaús. Y después dice que se le apareció a 500, a más de 500 hermanos. ¿Esto qué quiere decir? Que la resurrección de Cristo no está corroborada nada más por los 12 discípulos, 11 sin Judas. No está corroborada nada más por los 11. No está corroborada nada más por Cleofas y el hombre junto al camino. No está corroborada por nada más María Magdalena, sino por más de 500 hermanos que vieron a Jesús resucitado. ¿Sigues creyendo que la resurrección de los muertos es una fantasía? No es algo como lo que nuestra nación tiene de creencia de Día de Muertos, que la gente regresa y come ofrenda. No. Si crees en eso, la verdad, con el respeto que tú te mereces como persona,
Es más fácil creer que Jesucristo resucitó al tercer día y que murió por ti. Es más fácil creer eso que creer que los antepasados que mueren de nosotros regresan para comer comida. Es más fácil creer en la resurrección de Jesucristo, déjame decirte. Lógicamente, razonablemente. Usando la razón, olvídate de las creencias religiosas. Usando la razón es más fácil creer que Jesús resucitó al tercer día que creer que los muertos regresan en vida y comen comida. Es más fácil creer en eso. Yo creo firmemente en la resurrección. Yo creo firmemente en la resurrección. Y Pablo también. Y a Pablo no le podía negar su creencia en la resurrección de Cristo, porque dice el versículo 10... Bueno, el versículo 8 dice que al último que se le apareció fue a él. Pablo fue de las pocas personas que vio a Jesús ya estando en el cielo, ya estando Jesús en el cielo. O sea, Jesús ya había muerto, resucitó y ya había ascendido al cielo, y Pablo fue de las pocas personas que lo llegó a ver cara a cara después de eso, porque Pablo iba camino a Damasco a asesinar a los cristianos, y en ese momento se le aparece Jesús. Y dice Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Lo que Pablo decía, él es considerado apóstol porque vio cara a cara a Cristo y Cristo le dio una misión, pero él decía, soy el más pequeño porque yo perseguí a la iglesia de Cristo. Y fue en ese momento que Pablo estaba persiguiendo a los cristianos que vio a Jesús cara a cara. Y en otros momentos de la vida de Pablo, Jesús se le apareció en persona. Hay un momento donde se le aparece a Pablo, cuando Pablo está desanimado, y le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo tenía completa certeza de que la resurrección de Jesucristo era real, como yo hoy la tengo. No he visto a Jesús cara a cara, a lo mejor como Pablo lo ha visto, pero puedo ver las demostraciones y las evidencias de la resurrección de Cristo cada día. Hazte una idea, hermano, amigo. Multiplica tu edad por los días del año y ve cuántos días has vivido y ve que Dios ha tenido cuidado de tu vida. El simple hecho de este día, amaneciste, despertaste, viste la luz del sol, respiraste, viste a tus seres queridos, desayunaste, comiste, a lo mejor ahorita ya hasta cenaste y estás pronto a irte a dormir. ¿Quién hace eso? Jesús. Los ateos creen que porque no hay evidencia científica, Jesús no existe. La verdad es que hay más evidencia científica de la existencia de Dios que cualquier otra cosa. Que de cualquier otra cosa que pueda existir. Yo creo firmemente en la resurrección como Pablo lo hacía. Y dice en el versículo 10 algo sublime. Este versículo 10 siempre ha sido un versículo que a mí me ha traspasado tanto. Es más, en mi perfil personal de Facebook tengo este versículo ahí abajo porque es mi versículo, creo, de los más favoritos que tengo. Y dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino por la gracia de Dios conmigo. Me taladra en especial la parte que dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Ay, amigo, cada vez que volteo a ver a algún joven que va moneándose en la calle, que está borracho en el piso, cada vez que veo cómo algunos jóvenes destruyen sus vidas, mi corazón se quebranta y digo, Dios, te pido por esos jóvenes, pero también te doy gracias, porque mi vida pudo haber sido esa. Y hoy por tu gracia soy lo que soy. Imperfecto, con errores y defectos, por supuesto que sí, pero por tu gracia soy lo que soy. Y no ha sido en vano, Señor, porque tú me has ayudado. Amigo, sigo con tu vida hoy en día. Hoy si tú eres cristiano y tienes vida nueva, dilo de todo corazón, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios eres como eres. No es porque seamos mejores, amigos. Ciertamente cuando veo a esos jóvenes digo, es que no soy mejor que ellos, no era mejor que ellos. Hay jóvenes que tienen mejores talentos, dones, habilidades que yo, pero por tu gracia hoy estoy aquí, Dios, gracias. Gracias, más adelante te podré compartir una experiencia personal que yo he tenido con este versículo. Primero Dios te la compartiré el 11 de febrero. Es un día especial para mí el 11 de febrero y tendré la oportunidad de compartirte un poco más acerca de esto, acerca de mi propia vida. Pero bueno, en pocas palabras, yo creo firmemente en la resurrección como Pablo lo hacía. Y Pablo dice en el versículo 12,
Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pablo tenía entendido que muchos dentro de la iglesia de Corinto estaban diciendo que no existía la resurrección de los muertos, como la secta de los saduceos judía, que creía que no había resurrección. Entonces dice el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Así de sencillo. Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Hoy tú crees en la resurrección de los muertos? Tu respuesta es no. Ok. ¿Crees que Cristo resucitó de los muertos? Tu respuesta puede ser no o puede ser sí. Pero si tu respuesta es sí, estás mal. Es contradictorio. Porque si no crees en la resurrección de los muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, dice el versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vano es el cristianismo, vano es el predicar a las almas, vano es el que yo esté hoy aquí enfrente de ti hablándote esto. Porque si Cristo no resucitó y no existe la resurrección de los muertos, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué estoy aquí compartiéndote hoy del amor de Cristo si Cristo ni siquiera resucitó? Está muerto en una tumba y se quedó su cadáver pudriéndose con el tiempo. Vana es la predicación. Vana es también vuestra fe. Si hoy tú crees en Jesús, pero no crees en la resurrección de los muertos, vana es tu fe, amigo mío. Porque si Cristo no resucitó de los muertos, vana es. Vana es. Sería absurdo creer en Dios, pero no creer que Cristo resucitó. Es absurdo. Y mi intención es ofenderte, pero es absurdo. Si hoy tú crees en Jesús, pero no crees en la resurrección, es absurdo. Ahora, viceversa. Si crees en la resurrección, pero no crees en Jesucristo, es absurdo. Vana es tu fe y tu creencia. Y dice el versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Ok, ¿no crees que Cristo resucitó? Estás en pecado. Así de sencillo. Es por esa bendita creencia en la resurrección de Cristo que hoy podemos decir, limpio soy de mis pecados. Porque si Cristo no hubiera resucitado, créeme, no estaría yo aquí, no estarías tú aquí, no estaríamos ninguno de nosotros aquí. Vana sería nuestra creencia, no estaría yo enfrente de ti, amigo. No estaría enfrente hoy aquí. Esta página de Facebook ni siquiera existiría. Ni siquiera. Estaría en pecado yo. Estaría tirado a lo mejor en la calle de borracho ahorita mismo en este momento. Si Cristo no hubiera resucitado, no estaría aquí. ¿Tú crees que Jesús no se pudo haber salvado a sí mismo? Estando clavado en esa cruz, ¿tú crees que no pudo haberse salvado de sí mismo? Por supuesto que sí. Él en ese momento pudo haber dicho con su boca lo que quisieran, y en ese momento iba a ser hecho y iba a bajar de la cruz, iba a bajar hasta con más salud, con más vigor, con más fuerza. Jesús pudo haberse salvado a sí mismo de la muerte. Pero entonces no te habría podido salvar a ti y a mí de nuestros pecados. Jesús pudo haberse salvado a sí mismo, pero entonces no nos habría podido salvar a nosotros. Y dice Pablo en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Si por el pecado de Adán toda la humanidad en ese momento acarreó pecado, así también es con Cristo, por su resurrección todos tendremos hoy vida. Claro, aquellos que quieran aceptar la vida de Cristo. ¿Sí me entiendes? Por la muerte de un hombre todos morimos, y por la resurrección de uno que es Cristo, hoy todos podemos tener vida. Y no vida nada más, vida en abundancia como el mismo Jesús lo dijo. Y esto es sublime. Y de ahí dice el 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, cuando
porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte no puede vencer al Señor Jesús. Él está sobre todo dominio y dice que él va a tener a todos sus enemigos en el estrado de sus pies, debajo de sus pies. Esto es sublime, porque el Señor Jesús no solo siendo Dios nació y se hizo hombre, no solo predicó en esta tierra, no solo sufrió y murió, no solo resucitó, sino que ahora vive y reina para siempre. Esto es sublime porque Jesús no está muerto, Jesús no es un Dios muerto, Jesús no es un ser histórico que nada más quedó sepultado en la tumba como mucha gente cree. Jesús no es nada más un ser fantástico como Odín, como, qué sé yo, Hércules, como un dios cualquiera. No. Jesús no es como esas creencias fantasiosas que a lo mejor es como un dios tirano que tira truenos desde arriba. No. Jesús es un Dios real y hoy vive y reina por los siglos. ¿Tú crees que ahorita Dios ha perdido el control de las cosas? Para nada. Él está en más control que nunca, porque no hay poder que sea igual al de Dios. Nosotros, si nos quisiéramos enfrentar ante Satanás y ante todas sus fuerzas por nuestra propia fuerza, no, amigos, saldríamos de ahí destruidos, destrozados. Pero Satanás, con todo su poder limitado obviamente, no le puede hacer frente al poder ilimitado del Señor Jesús. Por eso dice Pablo, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Sabes cuál es el principal objetivo de Satanás? El ladrón vino para hurtar, matar y destruir. El postrer enemigo que va a ser destruido por Dios es la muerte. Porque en Cristo, la muerte ya no es un enemigo. Aquellas personas que mueren en Cristo, vida tienen en Cristo. Ya sea que muramos o que vivamos, somos del Señor, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Durante la semana pasada les compartí el testimonio de mi abuelo Víctor, que bueno, ahora está en la presencia de Dios. Él murió. Y murió gracias a Dios con su alma asegurada en Cristo. ¿Tú crees que mi abuelo hoy está muerto? ¿Están nada más ahí sus cenizas y ahí se quedó? No. Él vive por los siglos, en la eternidad con nuestro Padre. Esa es nuestra meta para todos. Pero debes de creer en la resurrección. Y debes de creer en que Jesús, además de todo, no solo en la resurrección, sino debes de creer que Jesús resucitó y hoy da vida nueva. De ahí vamos a leer lo que nos dice el versículo 31. Os aseguro, hermanos, que por la gloria de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo que cada día muero. Pablo aquí se refiere a una manera un poco retórica de morir a sí mismo, morir a su carne. Dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Hay gente que cree esto. No te va a pasar nada, tú no vas a morir. El mismo Satanás se lo dijo a Eva, que con que Dios te ha dicho que vas a morir. No, tú come, no vas a morir. Hay gente que así lo cree. No, tú come, tú deshaz de tu vida lo que tú quieras, haz tu vida lo que a ti te plazca, vive la vida, al final solo se vive una vez, no existe el infierno ni el cielo. Al final aprovéchalo, toma, bebe, haz esto, haz lo que quieras. Y Pablo dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y este versículo se puede aplicar para muchísimas cosas. En especial te lo digo a ti hoy, joven. Hay veces que estás, o estamos, me incluyo, en lugares donde no conviene estar. Donde hay gente que está hablando cosas que no conviene oír. Cuidado, joven. Las vanas conversaciones, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y no porque el cristianismo sea una costumbre, sino porque todo lo que Dios te ha enseñado y has aprendido se puede corromper y perder en un segundo por estar en un lugar donde no deberías de estar. Hay gente que, por eso hay mucha gente que fracasa en su cristianismo y abandona la fe, porque se ponen a ver cosas, a escuchar cosas que no les convienen. Y como su fe no está bien cimentada en Cristo Jesús, en ese momento se desmoronan y ya pasan a creer otras cosas.
Hay gente y hay cristianos que son convencidos que la homosexualidad es buena. Hay gente y cristianos que son convencidos que Jesucristo está muerto. Hay gente y cristianos que son convencidos que Jesús tenía esposa, que Jesús esto, que Jesús lo otro, y un montón de fantasías que ni siquiera están escritas en ninguna parte de este glorioso libro. ¿Por qué? Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo estoy a punto, primero Dios, si Dios me lo permite, este año de ingresar a la universidad, y le he orado a Dios: Señor, ayúdame, porque voy a convivir con gente que no conoce de ti. Quiero que mi fe esté bien fortalecida, de modo que nada me mueva, y mis creencias en ti sigan ahora más que nunca firmes. Joven, tienes que estar cimentado en la única roca, que es Cristo Jesús, porque si no lo estás, cualquier persona allá afuera te va a llegar con una mentira, y como no tienes bien puesto tu cimiento, te la vas a creer. Hace falta discernimiento. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo dijo. Es muy hermoso este capítulo. No sé tú, pero a mí me impactó. Cada versículo que lo leía el día de hoy para ver qué es lo que iba a compartir me estaba taladrando mi corazón. Y Pablo después empieza en los siguientes versículos a dar sus argumentos de cómo va a ser la resurrección de los muertos. Tú los puedes leer con mucho detenimiento en tu casa. Ahorita no lo hacemos porque nos tardaríamos más de lo que ya nos tardamos. Pero Pablo empieza a nombrar argumentos de cómo va a ser la resurrección de los muertos. Y quiero hacer énfasis en la parte en la que dice el versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y esto es hermoso. Y dice el versículo 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cómo naciste tú, amigo? Somos carne. Pellízcate. Eres carne. Piel, nariz, cartílago, qué sé yo. Somos carne. Y por ese hecho no somos Dios, no somos deidad, no somos santos. Y por eso dice el versículo 42, se siembra en corrupción, resucitaremos en incorrupción. Esto es sublime, porque aquello que hoy está imperfecto en tu vida, en pecado, que es en corrupción, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. ¿Qué quiere decir esto? Que la corrupción, la deshonra y la debilidad que hoy tú tienes, cuando mueras, algún día se va a convertir en incorruptibilidad, en poder y en gloria. Y esto es hermoso. ¿Sabes cuál es el momento en el que el cristiano alcanza la perfección máxima? Cuando muere, cuando está en ese momento a punto de morir. Es en ese momento donde el cristiano es perfecto ya en Cristo. Como Pablo lo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En ese momento Pablo ya era perfecto delante de los ojos de Dios. Ya se iba a morir Pablo y iba al cielo. Eso no quiere decir que no procures el agradar a Dios de la mejor manera durante lo que queda de tu vida. No, procúralo. No digas, es que como no voy a ser perfecto hasta ese momento, pues ¿para qué me esfuerzo tanto? No. Esfuérzate. Y dice de ahí el versículo 47 que te leía. El primer hombre es de la tierra, terrenal. Tú y yo, ¿qué somos? Hombres y mujeres terrenales, de la tierra, terrenales. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Ya no vamos a ser iguales, amigo. Ya no vamos a ser carne, con debilidades, con enfermedades, con imperfecciones. Y esto es increíble. Dice el versículo 48 al 50. ¿Cuál el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales? Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos
transformados. Esto es lo sublime, que tú no tienes que hacer nada para poder llegar y obtener el cielo, ¿no? Tú solo tienes que aferrarte a Dios y Él te va a transformar. Y para terminar ya, porque es un tema bastante largo y complejo, ya nos tardamos un poco más de lo usual que nos tardamos los martes, vamos a leer los versículos 53 al 58, que ya son los 9 versículos finales, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Tú y yo somos corruptibles, pero algún día seremos incorruptibles. Tú y yo somos mortales, ¿o acaso eres inmortal? ¿Tú puedes aventarte de la torre latino sin sufrir ningún daño al caer? No, por supuesto que no, somos mortales. Apenas te picas con una aguja y ya duele y ya te sangra el dedo. Pero algún día vamos a ser inmortales. Y dice el versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es en la muerte. Sorbida es la muerte en victoria. La muerte fue destruida en victoria. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué hoy tenemos tú y yo victoria sobre la muerte? Y tenemos una esperanza de gloria, que es algún día ver a Jesús cara a cara, porque Jesús hace más de 2000 años atrás vino, nació, predicó, murió, fue sepultado y resucitó. La muerte no pudo vencer a Jesús. Es por esa muerte que fue vencida hace más de 2000 años atrás que hoy nosotros podemos tener victoria en medio de la muerte. Es por eso que hoy podemos tener victoria en medio de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hoy te lo pregunto a ti. Pregúntatelo tú mismo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque cada año en México y en el mundo se celebra en noviembre Día de Muertos. Celebran la muerte, pero yo no celebro la muerte. Yo celebro la vida y la celebro cada día. Por la vida de Cristo hoy yo tengo vida eterna. Porque Cristo venció a la muerte y Él tiene vida hoy. Yo tengo vida también. Y no celebro nada más la vida en noviembre, 1 y 2 de noviembre. No, cada día. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte y el sepulcro no pudo vencer a Jesús. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Dice Romanos. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida nos podrán separar del amor del Señor Jesús. Antes bien, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así de sencillo, así de fácil y así de sublime. Esto es hermoso. ¿Crees en la resurrección? Yo sí creo. Yo creo en la resurrección. Y creo que Cristo resucitó de entre los muertos y la muerte no lo pudo detener. Y por lo tanto, la muerte tampoco podrá destruir mi vida. ¿Crees en la resurrección? ¿Te acuerdas que te hice esa pregunta al principio del tema? Hoy te lo vuelvo a preguntar. ¿Sigues creyendo en la resurrección? Yo lo creo, aún más. Te invito a que lo pongas en los comentarios. Es más, ponlo en tu estado de WhatsApp, de Telegram, ponlo ahorita en tu Facebook. Te invito a que lo hagas. No para que la gente lo vea en tus redes sociales, no. Para que todos los demás puedan ver lo que tú crees. Escribe esto: yo creo que Dios está vivo. Y porque Él está vivo, yo también. Yo creo. Yo creo en la resurrección de los muertos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Amigo, joven, hermano, tuya y mía es la victoria. Tan solo hace falta que creas en el poder del Señor Jesús. Ya te lo dije.
Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Por lo cual ni la muerte ni la vida te podrán separar del amor de Dios. Antes eres bien más que vencedor. En especial en este momento que estamos atravesando esta pandemia. De hecho, ahorita los casos de infección, el índice de infecciones, de contagios y de muertes está aumentando mucho, debido a que apenas estamos viviendo las consecuencias de la imprudencia, tristemente, de muchas personas que tuvieron el mes pasado y este mes. Pero en medio de este valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, y porque Cristo hace más de 2000 años murió y la muerte no lo pudo vencer, y hoy vive y reina. Yo también tengo vida hoy. Yo creo que Cristo nació, predicó, sufrió, murió, resucitó y hoy vive y reina. Yo creo estas 5 cosas. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Tú también lo crees? Eso es lo que te quiero transmitir. A lo mejor eres ateo. Si eres ateo, puedes mandarme un mensaje y podemos compartir opiniones, pero a la luz de las Escrituras, porque Dios vive. Hoy tú y yo tenemos vida. Concluyo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Estate firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo de Dios y el trabajo que tú haces para Dios no es en vano. Crece siempre, como dice el versículo 28, en la parte final, para que Dios sea todo en todos. Aleluya. Precioso capítulo. Nos muestra que Dios es más real de lo que nosotros lo creemos. Y bueno, el día de mañana les voy a compartir, precisamente con respecto a lo que hoy estudiamos, un pequeño artículo, un ensayo más bien argumentativo que tuve la oportunidad de desarrollar yo con mis propias palabras. Hace un par de meses lo creé, lo escribí, porque cursé en mi preparatoria la materia de filosofía y el tema que se había abarcado durante ese periodo escolar de filosofía era la religión. Y bueno, entonces dentro de la religión vimos conceptos como Dios, ateísmo, teísmo, etcétera, etcétera. Entonces me pidieron que desarrollara yo un ensayo argumentativo donde convenciera al lector de lo que yo creía, y decidí defender la existencia de Dios. Entonces, si Dios lo permite, mañana les compartiré este artículo que Dios me permitió escribir, para que lo compartan, y si conocen a alguien ateo, pues para que se lo compartan, no para debatir, no para destruirlo, para que crea también. Y bueno, mañana lo estaré publicando. Dios les bendiga a todos. Les mando un fuerte abrazo y un saludo en Cristo Jesús. Nos extendimos bastante, esta sesión duró bastante, 42 minutos, pero era necesario. Y Dios me bendijo mucho con este capítulo, como estoy seguro que a lo mejor a ustedes también. Les mando un fuerte abrazo, un saludo en Cristo Jesús. Y primero Dios, nos vemos el día viernes a las 11 de la noche en nuestra transmisión siguiente. Dios les bendiga a todos y no se pierdan la transmisión especial que tendremos el día 11 de febrero. Abarcaremos un poco más acerca del versículo que hoy les compartí, de 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Les compartiré porque me bendice a mí tanto. Dios les bendiga a todos. Un saludo, Ale Enríquez, Lupita Jiménez, José Luis Moreno Muñoz, un saludo amigo, Ale Enríquez, Giselle, Patricia Hernández Medina, Aurora, hermano, un abrazo desde México hasta Chile, también Pati Arango, Griselda, un saludo Ian, bendiciones hermana Normita, Kelly Luba y todos los demás que estén por ahí. No me aparecen todos, pero son algunos de los que veo aquí. Igual Judith Hernández, bendiciones, un saludo y bueno, tengan excelente noche. Yo creo, recuerda, créelo.